torsión con magnitud T igual a 120 newtons aplica el eje AB del tren de engranaje mostrado. Entonces aquí tenemos un tren de engranaje. Tenemos el eje AB, tenemos el eje CD y tenemos el eje EF. ¿Okay? En el sistema tenemos entonces un tren de engranaje. Si se sabe que el esfuerzo cortante permisible en cada uno de los tres ejes sólidos es de 75 megapascales, me están diciendo que el esfuerzo cortante permisible que puede llegar a que soporta cada eje es de 75 megapascales, me piden determinar el diámetro requerido de A en el eje AB, B en el eje CD y C en el eje EF. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, muchachos? Lo primero que tengo que hacer yo es analizar el eje AB, ¿cierto? Y cuando yo voy a analizar el eje AB, entonces yo tengo que hacer un corte justo antes, ojo, justo antes que termine en el punto B, lo que yo les explicaba en la clase pasada. ¿Listo? Entonces justo antes que termine en el corte B, y entonces me quedaría mi eje así. Mi eje me quedaría así. ¿Cierto? Mi eje me quedaría así. Donde el torque inicialmente en el punto A, me están diciendo que aquí en el punto A, me están diciendo que aquí inicialmente en el punto A, ¿cierto? En el punto A, hay un torque que está girando antihorario. Okay. Gira antihorario, ¿cierto? Ese es el torque. ¿Cierto? Si comienza en el punto A, yo puedo decir que ese es igual a que, ese torque es igual a qué? Al torque en A, ¿cierto? Es el mismo, al torque en el punto A, ¿cierto? ¿Cierto? Como hice diagrama de cuerpo libre, como hice un corte, ¿cierto? Entonces, este le llamamos corte, 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 desde A hasta B, ¿cierto? Ese es el corte desde A hasta B, ¿verdad, muchachos? Entonces, como yo hice el corte, entonces, para que me genere en equilibrio la ecuación, si esta torsión está girándolo en sentido horario, está girándolo en el sentido horario, antihorario, perdón, entonces aquí también, ¿cómo lo va a girar? En el sentido ¿qué? Horario, para que quede en equilibrio. Entonces, él va a quedar así. Entonces, aquí exactamente, aquí en esta partecita, se me va a generar un torque. ¿De dónde? Desde A hasta B. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es que me están pidiendo el eje, el diámetro en el eje AB. Yo no tengo. Yo no tengo cuál es el valor del torque en el eje AB. Tengo el torque en el punto A, más no tengo el valor en el eje. Entonces, con este corte que yo hago, ahora sí yo aplico momento. Entonces yo digo, sumatoria de momento es igual a 0, ¿cierto? Voy a aplicar el sumatorio de momento igual a 0 en el eje este, ¿ok? Entonces yo digo que todo lo que gire en el sentido horario de la manecilla del reloj para mí es positivo. Entonces me va a quedar el torque que está girando antihorario va a ser menos el torque en A, que dijimos que es el mismo torque que me está dando inicialmente el enunciado. Torque en A más el torque AB, más el torque AB, igual a 0. Igual a 0. Entonces, si despejo el torque AB, y eso va a ser igual a ¿cuánto, muchachos? Va a ser igual a ¿cuánto? Al torque en A.
¿Y eso es igual a cuánto? A 120 newton metro. Newton metro. Newton metro. ¿Listo? Ahora sí, ¿cómo hallo el diámetro del eje? Entonces yo digo que esfuerzo cortante máximo, esfuerzo cortante, ¿cierto? Esfuerzo cortante permisible, que me están diciendo que es el permisible, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? Al torque de AB, al torque de AB, al torque de AB por C sobre J. Pero nosotros sabemos que J, ¿cierto? Vamos a reemplazar un solo aquí J, PAB por C sobre J. J es pi medio de C a la 4. ¿Por qué C? Porque el radio es exterior. Acuérdense que el eje es sólido. No están diciendo que el eje es hueco. Ojo con eso, ¿no? Entonces, si ustedes cancelan este C con este C y este 2 lo mandan para aquí arriba por la ley de la oreja, entonces voy a tener que el esfuerzo permisible va a ser igual a que a 2 veces el torque en el eje AB sobre pi medio de C del radio al cubo, ¿cierto? Entonces, C al cubo, entonces sabemos que C al cubo es igual ¿a qué? A 2 veces el torque de AB, aquí borremos que hay un error, ya este 2 ya lo pasamos acá, que es este mismo 2, listo, sobre el esfuerzo permisible por pi. Listo, por pi. Entonces, decimos que raíz cúbica para eliminar el cubo y
raíz cúbica. ¿Cierto? Entonces, este con este se queda. ¿Cierto? Entonces me queda esto aquí. Entonces yo digo C va a ser igual a qué. Vamos a hacer nuevamente nuestra raíz. Ahí. Entonces, a 2 que multiplica, ahora sí, el torque de AB. ¿Cuánto es el torque de AB? 120. 120 newton metros sobre, ¿cuánto es el esfuerzo permisible? 75 megapascal, entonces sería 75 por 10 a la 9 newton sobre metros cuadrado por pi. Por pi. Ojo que esto es raíz cúbica, ¿no? Entonces, hacemos el valor en calculadora y nos va a dar 2 por 120, nos da 240. Ahora 75, expresado a la 9 por chi pi. Ahora 240 entre ans me va a dar ahora la raíz cúbica. Tenemos un error, es 75 megapascales, no 75 por 10 gigapascales. Entonces, bien, entonces tenemos un error aquí porque este valor es 75 por 10 a la 6. Por 10 a la 6 gigapascales. Voy a borrar aquí. ¿Cierto? Newton. Newton metro. Newton sobre metro. ¿Ok? Entonces, este valor no me va a dar eso. Entonces, ese valor me va a dar 0, me va a dar 1 por 10 a la menos 2 metros. Entonces ya saben que metro con metro se cancela. Y multiplico 1 por 10 a la 9 por 1000 milímetros. Y entonces digo que C va a ser igual a ¿cuánto? A 10 punto a 10 milímetros, ¿cierto? 10 milímetros. Pero ojo, esto es el radio. Entonces yo sé que
Diámetro es igual a ¿qué? A 2 veces, ¿a 2 veces qué? A 2 veces C, que en este caso viene siendo el radio. Entonces yo digo, diámetro es igual a 2 que multiplica a C. ¿Y cuánto es C? 10 milímetros. Y por lo tanto, ¿de cuánto va a ser nuestro diámetro del eje AB para soportar ese torque? De 20 milímetros. De 20 milímetros. Okay, 20 milímetros. Es el diámetro del eje AB. El diámetro del eje AB. Ese vendría siendo. Bien. Ahora, ya calculamos el diámetro del eje AB. Ojo, muchachos. Vamos a calcular, ojo, muchachos. Vamos a calcular. Ahora vamos a calcular el diámetro del eje CD. Ojo, para poder calcular el diámetro CD, ahora voy a hacer un análisis. Tengo que hacer un análisis aquí de estos engranajes. Entonces se llama análisis. Vamos a escribirlo, muchachos, normalito. Análisis, ojo, mire cómo se llama, análisis de relación de engranajes de B con respecto a C. De B con respecto a C. ¿Cierto? Ojo lo que vamos a hacer. Listo ahí, análisis de relación de engranaje BC. Entonces, ¿qué tengo, muchacho? Tengo este piñón chiquitico. Vamos a hacerla bien la redondez. Y tengo este piñón grande. Ojo. Este piñón chiquitico y este piñón grande. Ahora, ¿qué tengo aquí? ¿Aquí qué tengo? Aquí tengo un radio. ¿Radio de quién? Este piñón viene siendo mi radio de B. Y este que está aquí viene siendo mi radio de quién? De C. Ahora, fíjense hacia dónde gira. Ojo que para poder hacer el análisis del torque, siempre deben girar en el mismo sentido. O sea, miren, si el torque está girando, el torque A gira, está girando aquí, vea, en el sentido antihorario, entonces este piñón, el piñón B, ¿cómo debe girar? También el sentido antihorario, o sea, él va girando así también. ¿Ok? Si este gira así,
en el piñón, este gira sentido antihorario, pues este también debe girar, este debe girar, no puede girar así, no puede llevar el sentido antihorario porque ahí girarían libremente. Y la idea no es que giren libremente, sino que mirar cómo es, cuánto es el diámetro máximo que se requiere para poder que llegue a soportar ese eje, ese engranaje. Entonces debe girar igual en el sentido antihorario. ¿Ok? Sentido antihorario. Como si los dos piñones estuvieran forcejando para ver quién pasa uno por encima del otro. ¿Me hago entender? Ahí, en esa posición que le estoy mostrando, es como si el piñón B se trabara con el piñón C. ¿Ok? Se trabara, entonces si ve para acá y este para acá. Entonces, tengo que mi engranaje B giraría en el sentido antihorario, que es esta, y diría que mi engranaje también gira en el sentido que antihorario. Entonces, este vendría siendo mi torque King. Entonces, usted le puede llamar el torque AB porque es del eje, ¿cierto? El piñón está sobre el eje. Así, señor. Entonces, ese torque tiene una fuerza aquí en este punto de contacto. Aquí se genera una F. Esa F viene siendo la fuerza de B. Pero este señor que está aquí viene siendo el torque de C. Ojo, de C. El torque de C. Y además también acuérdense que si tiene un radio y está generándose un torque, pues también va a tener una fuerza. ¿Sí? Y esa fuerza viene siendo ¿qué? Esa fuerza viene siendo la fuerza de C. ¿Ok? La fuerza de C. Entonces, como estas fuerzas son iguales, señores, porque están ejecutándose o están actuando en el mismo punto, en este punto de contacto, ¿cierto? En ese punto de contacto. Entonces yo digo que la fuerza de B es igual a la fuerza de C. Por lo tanto, ojo, por lo tanto, ¿a qué es igual torque? ¿Quién se acuerda que es igual torque? A fuerza por distancia. Entonces, si se lo hacemos al engranaje B, entonces yo puedo decir que la fuerza en B aquí es igual al torque de AB sobre el radio, en este caso es la distancia, ¿sí? Y esto es igual a ¿qué? Si aplicamos la misma formulita para la fuerza en C, entonces me va a quedar el torque en C, pongámosle el radio, ¿ok? Fuerza por distancia. Borremos acá, coloquémosle fuerza por distancia, porque fuerza por radio, ¿no? Fuerza por radio. Entonces, ¿qué necesito despejar aquí? Hallar el torque en C. Entonces yo digo, ojo, que el torque en C va a ser igual. ¿Cuánto es el torque AB? 120 sobre R. ¿Cuánto es el radio de B? Mírenlo, me dicen 25. Radio de B 25. 25 por
60, que es el radio de... ¿Qué es el radio de quién? ¿Qué es el radio de? ¿Qué es el radio de C? Entonces, 120 por 60 sobre 25 me va a dar 288. Entonces yo digo que el torque en C va a ser igual a 288 newton metro. Pero ¿qué pasa? ¿Será que ese torque en C es el mismo torque CD? ¿Quién sabe? Vamos a hallarlo. ¿Cómo tenemos que hallar? Entonces vamos a hacer un corte justo antes de que llegue el punto D. Entonces yo digo, corte, ojo, corte en CD, ¿cierto? Corte en CD. Tengo esto, ojo. Entonces, hacia dónde va el giro aquí del torque? Viene así, ¿cierto? Este es el torque en C, ¿sí o no? Entonces, ¿hacia dónde debería ir el giro aquí para mantener el equilibrio haciendo el corte? Tiene que girar si este gira antihorario, este debe girar horario. Y este sería mi torque en C. Y este sería mi torque. ¿Mi torque qué? CD. Entonces, ¿qué hago? Sumatoria de momento igual a 0. Entonces, todo lo que gira en el sentido horario va a ser positivo, ¿cierto? Entonces tengo menos el torque C más el torque CD igual a 0. Entonces yo digo que el torque CD es igual al torque C, y eso es igual a 288 newton metros.
¿cierto? Ahora, ¿qué digo? Entonces yo sé, entonces yo sé, entonces yo sé que el esfuerzo permisible va a ser igual a qué? Al torque de CD por C sobre J. Y eso va a ser igual a qué? Al torque de CD por C sobre pi medio. Decía la 4. ¿Cierto? Entonces elimino esta con esta y el 2 este y este 2 lo paso para acá. Entonces me voy a ¿qué voy a tener? ¿A qué va a ser igual a eso? ¿A qué va a ser igual a eso? Entonces yo digo, el esfuerzo permisible va a ser igual a qué? Al torque. Ah, perdón. A 2 veces el torque CD sobre pi por C al cubo. Ahora, C al cubo despejando va a ser igual a qué? C al cubo va a ser igual a qué? A 2 veces el torque de CD sobre pi por el esfuerzo permisible. Permisible. Entonces, entonces me va a quedar raíz cúbica de C a la 3 igual a 3 sobre 2 que multiplica. ¿Cuánto es el torque de CD? 288
sobre, ojo, 75. ¿Por qué sigue siendo 75? Porque es un solo, es el mismo eje, es el mismo material para todo. Por 10 a la 6, que no nos vayamos a equivocar, porque es mega, por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado. Por pi. Recordémonos que esto me queda newton por metro. Entonces elimino este metro con este metro cuadrado y me queda un metro, y este newton con este newton. Entonces C va a ser igual. Listo. C va a ser igual a ¿qué? Entonces C va a ser igual. Entonces sería 75 expresado a la 6 por chi pi. Entonces sería 2 por 228 entre 1. Por 75. Ahora sería 576 por raíz cúbica. Me da 0,013. Me da 0,013 metros. ¿Cierto? Entonces, sabemos que en un metro hay 1000 milímetros. Cancelo este metro con este metro y digo que esto es igual a ¿cuánto? ¿Esto es igual a cuánto? A 13. ¿Esto es igual a cuánto? A 13 milímetros. Entonces, por último, yo digo que C, diámetro de CD diámetro. Bueno, diámetro es igual a 2 veces el radio, ¿cierto? Entonces, diámetro, y eso es igual a 2 que multiplica 13. Y eso es igual a 26 milímetros.
Listo, ahí está la respuesta del punto B. ¿Cómo es? Diámetro de C con respecto a D. ¿Cierto? Ahora vamos a hallar, por último, vamos a hallar el diámetro. Vamos a hallar qué. Nos piden hallar el diámetro del eje F, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hallamos el diámetro del F? El mismo procedimiento como hallamos el diámetro CD. Primero, debemos colocar un análisis de relación de engranajes. Ahora va a ser de D, mayúscula de D a E, ¿cierto? Ahí está. Vamos a hacer un análisis. Entonces vuelve y juega. Abajito. Tenemos nuestra circunferencia. Y tenemos nuestra otra circunferencia. Igual. Aquí tenemos un radio. Aquí tenemos otro radio. Este vendría siendo el radio. ¿El radio de quién? El radio de D. Y este vendría siendo el radio de E. Entonces, ojo, igual el análisis. ¿Cómo está girando este? Este está girando antihorario. Entonces, este también debe girar antihorario. Entonces, va a girar para acá. ¿Cierto? Y este también debe girar antihorario. Acuérdense que él lo que hace es, se chocan, ¿cierto? Eso es lo que ellos hacen aquí, se chocan. Bien. Entonces, este sería el torque en E, pero este sería mi torque. ¿Cuál sería mi torque? Mi torque CD. Este sería mi torque CD, eso quedó como una P. No, queda como una P, man. Ahora sí. Bien. Vuelve y juega. Aquí hay en este punto de contacto. Hay un punto y aquí sale que se aplica una fuerza. Y de aquí para acá también se aplica otra fuerza. Ok, se aplica otra fuerza. Entonces, este sería la fuerza en E. Y este sería la fuerza en D. Como son iguales la fuerza, entonces yo digo que la fuerza en D es igual a la fuerza en E.
¿cierto? Es igual a la fuerza en E. Entonces sabemos que torque es igual a fuerza por la distancia o fuerza por el radio. Fuerza por el radio. Entonces se la hacemos a cada uno, a cada engranaje. Entonces sería FBD. Si le pego la fuerza aquí, entonces me va a quedar torque ¿de quién? De CD. Espérate un momentico aquí, voy a adelantarme porque aquí me sirve hacerlo más rápido. Entonces yo digo torque de CD sobre radio de D es igual al torque en E sobre el radio en E. Como radio en E. Radio en E, ¿ok? ¿Listo? Entonces, podemos decir que el torque en E es igual al torque CD sobre el radio de D por el radio de E. ¿Listo? Entonces, el torque de E es igual a 288 newton metro sobre ¿cuánto? ¿Cuánto es el radio en D? 30 por 75 milímetros. ¿Ya cuánto va a ser igual ese torque? Eso va a ser igual a... Entonces yo digo 288 entre 30 por 75. 720 newton metros. Esté tranquilo. Ahí está. Así me queda hacer. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, muchachos?
tengo que hacer un corte justo antes de que termine acá, a que haga un corte. Entonces me vengo para acá, yo digo corte, corte, corte en el eje EF. Listo, entonces me va a quedar así. Es lo mismo, ¿cierto? Entonces aquí tengo este corte que me quedó aquí, ¿qué es? Tiene que ser antihorario. Ese viene siendo el TE, ¿cierto? Y este tiene que ser horario. Entonces yo digo sumatoria de momento es igual a 0. Todo lo que quiere el sentido horario va a ser positivo, ¿cierto? Entonces me queda torque de E menos torque de E más torque de EF igual a 0, ¿cierto? Acá hay algo que me faltó. El torque de EF. El torque de EF. Entonces yo digo el torque de EF es igual a ¿qué? Al torque de E, y eso es igual a ¿cuánto? A 720 newton metro. Perfecto. Por C, entonces acuérdense que eliminamos esta con esta, ¿cierto? Ese es esfuerzo permisible, acuérdense, permisible. ¿Listo? Entonces, nosotros decimos que esto es igual a ¿qué? Acuérdense que ¿qué hacemos con el 2? El 2 lo pasamos para acá arribita. Ahí, eso. Ahora acá lo pasamos. Acuérdense, entonces me va a quedar 2 que multiplica el T F E F sobre pi por C al cubo. Entonces, oh, C al cubo va a ser igual vamos a meterle un solo a la raíz. La raíz cúbica que sería 2 que multiplica ¿a quién?
a 720 newton metro sobre el mismo eje, es el mismo material, 75 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado por pi. Y eso va a ser igual a ¿qué? Este cúbico con este se cancela. Ojo, aquí me queda el cubo, ¿no? No me queda, entonces vuelve y juega, nos toca entonces nos queda que newton con newton y metros con metro. ¿Y eso va a ser igual a cuánto? ¿Y eso va a ser igual a cuánto? Entonces yo digo, C va a ser igual a 0,014 metros, ¿cierto? Pero nosotros sabemos 1000 milímetros. Un metro. Este paréntesis se cierra y se elimina este con este. Y eso va a ser igual a cuánto, porque esto es 14. Esto es 14 milímetros. Y este es el diámetro de E con respecto a F. ¿Ok? Y así queda el ejercicio, señores. Mire, este vendría siendo mi respuesta número 3. Esta vendría siendo mi respuesta número 1. Y esta vendría siendo mi respuesta número 2.